uno de los cultos más perturbadores de la historia moderna que sigue vigente. A primera vista, la imagen es casi cinematográfica. Colinas verdes que caen hacia un cielo amplio, cercas que delimitan pastos ordenados, el rumor lejano de ovejas y entre todo ello, casas alineadas como si obedecieran a un plan antiguo. Para quien llega desde la carretera principal de la isla sur de Nueva Zelanda, el lugar parece una comunidad rural más, una costura de vida simple. Pero bajo esa calma cuidadosa se anida otra realidad, una estructura cerrada que regula desde la forma de vestir hasta las vidas íntimas, una jerarquía que impone castigos y, según denuncias y condenas difundidas públicamente, patrones de explotación y abuso que han atravesado generaciones. En distintas fuentes aparece con nombres distintos: Gloria, Gloria Vale, Gloria Christian Community. En este relato la nombraremos simplemente Gloria. Gloria Vale, Gloria Christian Community, para mantener claridad. Lo que ocurrió en Gloria no fue una anomalía aislada ni el producto de una personalidad carismática y puntual. Fue la construcción paulatina de un sistema. Ese sistema combinó una interpretación literal de un texto sagrado, un liderazgo casi absoluto, mecanismos económicos que transformaron el trabajo de miembros en ganancias significativas y normas sociales que anularon la disidencia. El resultado fue una comunidad que para muchos dentro de sus vallas se presentaba como la respuesta a la incertidumbre del mundo exterior, y que para quienes la dejaron se convirtió en un lugar de pérdida y violencia. El punto de partida fue la figura que más que un pastor fue arquitecto de ese diseño, Neville Cooper. Su vida, según testimonios y registros disponibles, es la narración de alguien que supo convertir una tragedia personal en prueba de una misión. Nació en el seno de un hogar marcado por la pobreza y la disciplina severa. De joven se acercó a congregaciones pentecostales y metodistas, para luego convertirse en un predicador itinerante cuya voz atraía a multitudes por su mezcla de certezas bíblicas y relatos personales de sufrimiento y redención. Una experiencia definitoria, un accidente aéreo del que salió con vida y que él mismo presentó como un signo divino, reforzó su autoridad entre seguidores ya predispuestos a ver lo sobrenatural en cada evento. Para muchos de sus fieles, ese episodio no era solo un hecho, era la marca de una elección personal por parte de Dios. La mudanza de Cooper y su núcleo a Nueva Zelanda fue el paso siguiente en la consolidación de una vida comunitaria más cerrada. Empezó con personas que lo siguieron desde Australia y otras regiones, atraídas por su carisma y por la promesa de una vida ordenada según principios bíblicos estrictos. El asentamiento creció con el tiempo. Pequeñas viviendas, granjas productivas, empresas controladas de hecho por la comunidad. Con la propiedad de más tierras vinieron más responsabilidades y para la cúpula, más control. Lo que comenzó como un grupo de seguidores se convirtió en una estructura con normas que para quienes entraban eran inapelables. La doctrina practicada en Gloria, según documentos públicos y las páginas que la propia comunidad ha difundido bajo títulos como What We Believe, se apoyaba en una lectura literal del King James Version de la Biblia. Esa traducción, adoptada sin matices por los líderes, se volvió herramienta de regulación social. Lo que los líderes afirmaban que las Escrituras mandaban era presentado como límite absoluto. Nada de música secular, ropa que diferenciara a hombres y mujeres de forma taxativa, y roles de género que cerraban el acceso de las mujeres a muchas decisiones públicas y económicas. Palabras como humildad o obediencia, en boca de la dirección, dejaron de ser virtudes individuales para convertirse en mandamientos que organizaban la vida cotidiana. La jerarquía era nítida. En la cúspide estaba Neville,
cuya autoridad se afirmaba tanto a través de interpretaciones bíblicas como por una mezcla de carisma y control administrativo. Debajo de él se ubicaban los llamados shepherds o pastores, responsables de grupos de familias. Más abajo los servants, encargados de supervisar tareas domésticas y productivas. Y finalmente la comunidad general, que debía ajustar su vida a órdenes que venían desde arriba. Las normas no eran solo espirituales. Los uniformes, los horarios estrictos, las oraciones comunitarias en momentos fijados del día y hasta la disposición de las parejas para el matrimonio formaban una red que reducía la autonomía individual. El matrimonio no siempre era fruto de elección libre. En muchos casos, las parejas eran presentadas por la cúpula como combinaciones pactadas para el bien espiritual y social de la comunidad. Si dudas, te expones al mundo, relata una exmiembro en una entrevista para un documental. Su frase encierra la lógica que impone el miedo al afuera. Afuera es pecado, afuera es corrupción, afuera es pérdida de salvación. Ese miedo se usó de manera operativa. Quienes cuestionaban las normas podían ser sometidos a procesos disciplinarios, privados de interacción social o enviados a tareas duras como forma de corrección. La disciplina era pública y ejemplarizante. Servía para recordar a todos que la cohesión dependía de la obediencia absoluta. Dentro de esa arquitectura cotidiana emergieron, con el paso del tiempo, prácticas que hoy son objeto de investigación, denuncias y condenas. Las voces que han salido de Gloria en los últimos años describen un proceso de normalización de la violencia, la disciplina corporal cotidiana, la falta de privacidad, la imposición de consejería en la que se desdibujaban límites y en casos denunciados y probados en tribunales, abusos sexuales cometidos por líderes y por miembros con protección institucional. Para proteger a las víctimas y por respeto a la dignidad humana, este relato evita toda recreación gráfica. Los hechos serán nombrados con la terminología legal adecuada: abuso sexual, violación, explotación. Y cuando corresponda, señalaremos si se trata de alegaciones o de condenas confirmadas por la justicia. Desde la economía, la comunidad logró un grado de autosuficiencia que la convirtió en una fuerza económica regional. Granjas, fábricas, contratos de servicios. La mano de obra proveniente de la comunidad permitió desarrollar empresas que, administradas de forma opaca, generaron ingresos y aumentaron el poder de la cúpula. Según investigaciones laborales documentadas, gran parte del trabajo realizado por los miembros no recibía remuneración adecuada. Se trataba de una economía de servidumbre en la que la idea de sacrificio y vocación se mezclaba con la práctica real de explotación laboral. Quienes intentaron reclamar derechos como empleados enfrentaron procesos judiciales y administrativos prolongados. Estos litigios, en algunos casos, terminaron reconociendo que personas reclutadas como miembros habían sido, de hecho, trabajadores en condiciones que requerían protección legal. La combinación entre autoridad espiritual y poder económico creó un entorno en el que la disidencia se transformaba en riesgo. Quien quería denunciar veía su sustento económico comprometido, su red social cortada, y además podía enfrentar campañas de desprestigio interno. En una comunidad que prometía salvación y seguridad, la acusación externa no solo amenazaba lo material, sino la narrativa espiritual que mantenía a la gente dentro. Eso explica en parte por qué muchas víctimas demoraron años en salir, y por qué aquellas que lo hicieron se encontraron con obstáculos enormes para ser escuchadas. Uno de los primeros episodios que abrió una grieta pública en esa apariencia fue la historia de Yvette Olsen. Su denuncia constituyó un punto de inflexión. Por primera vez,
Alguien que había crecido dentro del sistema habló con nombre y apellido en tribunales y en medios, detallando una trama de abuso que tocaba a varios niveles de la jerarquía. El valor de su testimonio no solo radicó en los hechos que señalaba, sino en su capacidad para desencadenar una investigación más amplia. Allí empezaron a aflorar otros relatos, mujeres que describían matrimonios arreglados, jóvenes expulsados por resistirse a órdenes y familias enteras que habían perdido patrimonios bajo la lógica de que todo pertenecía a la comunidad. Los procesos contra líderes y miembros de Gloria no fueron un tránsito lineal hacia la justicia. Hubo condenas, sí. Hubo también apelaciones, reducciones de sentencia y largos lapsos en los que las instituciones estatales fueron acusadas por exmiembros de actuar con lentitud o con excesiva cautela. En algunos casos, el sistema judicial reconoció responsabilidades. En otros, investigaciones laborales avanzaron con demoras inexplicables. La persistente sensación entre sobrevivientes fue que el Estado tardó demasiado en aplicar medidas que protegieran a los más vulnerables. Esa percepción alimentó la desconfianza y, para muchos, la convicción de que la comunidad debía ser desmantelada de raíz. Dentro de Gloria, la educación y el control sobre la información fueron herramientas cruciales. Las escuelas locales priorizaban la instrucción religiosa sobre materias que permitirían a los jóvenes desenvolverse fuera del circuito comunal. El acceso a Internet y a medios se limitaba o se filtraba a través de quienes supervisaban qué podía verse y a quienes se podía contactar fuera. En términos prácticos, esa falta de acceso funcionó como una segunda valla. Más allá del terreno y de las cercas físicas, existía una barrera informativa que dificultaba la toma de decisiones informadas. Para muchos jóvenes que hoy se han ido, el primer choque con la realidad externa fue descubrir que habilidades profesionales básicas y derechos laborales habían sido deliberadamente subestimados dentro de su crianza. La vida matrimonial dentro de Gloria tenía otra dimensión de control. Desde la presentación de parejas hasta las dinámicas de pareja posterior, muchos testimonios describen relaciones en las que el consentimiento se veía comprometido por la presión institucional. Algunas mujeres relatan que la noción de consagración y sacralidad del matrimonio se usó como argumento para justificar la imposición de relaciones que fuera del contexto comunal habrían sido reconocidas como coaccionadas. Estas prácticas, según reflejan declaraciones judiciales y entrevistas, se inscribían en una lógica que priorizaba la continuidad del orden comunitario por sobre la autonomía individual. No todas las experiencias dentro de Gloria fueron de sufrimiento absoluto. Existen también relatos de fe genuina, de apoyo comunitario en momentos de necesidad, de personas que encontraron sentido y compañía. Es crucial no simplificar. Dentro de la complejidad humana coexisten el consuelo espiritual y la violencia institucional. Sin embargo, la presencia de prácticas abusivas sistemáticas obliga a una distinción moral y legal. La fe que sana no puede servir de excusa para que líderes cometan delitos ni para que se vulneren derechos. La resistencia vino con el tiempo desde distintos frentes. Exmiembros formaron redes de apoyo, activistas comenzaron a documentar casos, y organizaciones como la Gloria Lever Support Trust emergieron como puentes entre sobrevivientes y la sociedad civil. Aún así, el camino hacia la reparación ha sido difícil. Muchos que abandonaron la comunidad enfrentaron pobreza, estigmatización y falta de acceso a servicios de salud mental adecuados. Para avanzar, recordaron que la sociedad debe ofrecer alternativas que no solo denuncien, sino que también brinden acompañamiento integral, vivienda, empleo, educación y escucha terapéutica.
A medida que las investigaciones públicas se intensificaban, emergieron otros episodios que aportaron gravedad a la narrativa. Muertes en circunstancias cuestionables, jóvenes hallados sin vida en aislamiento y fallos de atención médica que fueron objeto de coroner reports y de disputas entre familias y autoridades. En algunos de esos casos, los informes oficiales establecieron conclusiones que no satisfacieron a los familiares ni a exmiembros, lo que alimentó la sensación de que el manto protector de la comunidad había llegado demasiado lejos. La controversia no solo fue moral, sino jurídica. ¿Cómo evaluar la responsabilidad del colectivo cuando las decisiones médicas o disciplinarias se toman en nombre de una interpretación religiosa? Mientras tanto, la cúpula de Gloria supo adaptar sus estrategias para sobrevivir públicamente. Cambios nominales, reubicaciones de líderes y gestos de disculpa parcial ante la prensa formaron parte de una ofensiva retórica que buscó mitigar el daño reputacional. Sin embargo, para quienes habían sufrido, esas maniobras eran insuficientes. La continuidad de estructuras y prácticas señaladas como dañinas hablaba de una transformación superficial, no de una reforma profunda. Uno de los elementos más inquietantes del caso fue la expansión internacional. No se trató solo de un enclave rural aislado. La dinámica de reclutamiento y traslado alcanzó otras geografías, incluidas colonias en India. Allí, investigadores y exmiembros denunciaron condiciones que apuntaban a riesgo de tráfico humano y de explotación transnacional. Mujeres trasladadas a miles de kilómetros se encontraron, según testimonios y reportes locales, en situaciones de trabajo coercitivo y control social extremo. Estas ramificaciones dieron al fenómeno una dimensión global. No era solo una comunidad que existía en un valle, era un modelo replicable que sin controles adecuados podía reproducir los mismos patrones en contextos más vulnerables. Con los años surgieron figuras que, a la vista pública, tomaron el liderazgo después de la muerte o la retirada de sus predecesores. Algunos admitieron en público que se habían adoptado políticas dañinas. Otros enfrentaron juicios y condenas por delitos diversos. Pero el punto crítico es este. La muerte del fundador no significó automáticamente el fin de la maquinaria. El sistema se mutó, se reconfiguró y en muchos casos continuó bajo nuevos nombres y rostros. Eso explica por qué el título de esta historia insiste en algo inquietante. No fue una anomalía del pasado, sino un fenómeno que perdura, con heridas que aún no han cicatrizado completamente. Una de las consecuencias prácticas de esa persistencia es la dificultad de protección para los niños y jóvenes que permanecen dentro. Las organizaciones que trabajan con exmiembros han documentado que los ciclos de abuso y explotación tienen efectos intergeneracionales. La socialización en un entorno de control absoluto normaliza la sumisión, reduce la demanda de derechos y dificulta la formación de una identidad autónoma. Romper ese ciclo exige políticas públicas específicas y una intervención que combine el rigor judicial con programas de restitución social. A lo largo de este relato se impone una pregunta básica. ¿Cómo pudo una comunidad así operar durante tanto tiempo sin que sus prácticas fueran plenamente interrumpidas por el Estado? La respuesta no es simple. Hay factores culturales, un respeto histórico por la autonomía religiosa, límites institucionales en los recursos para investigar comunidades cerradas y, en algunos casos, una larga tradición de subestimar señales que solo se vuelven evidentes cuando se multiplican las denuncias. Además, las comunidades cerradas cuentan con una ventaja práctica. Su cohesión interna dificulta las filtraciones y protege a los líderes mediante el silencio solidario de quienes permanecen. Pero también hay responsabilidad institucional.
Oficinas laborales, cuerpos de policía y tribunales enfrentaron desafíos probatorios, acusaciones de lentitud y fallos que para muchos observadores no respondieron con la urgencia esperada. Eso no elimina la complejidad legal que implican estos casos, donde muchas acusaciones requieren pruebas contundentes y donde las apelaciones pueden alargar procesos durante años. Pero sí subraya la necesidad de mecanismos de protección más ágiles cuando se trata de comunidades cerradas con poder económico. No es exagerado decir que, para entender la magnitud del fenómeno, necesitamos escuchar con atención a quienes salieron de Gloria y a los profesionales que han trabajado en la reparación. Sus relatos permiten ver cómo, paso a paso, se fue construyendo una lógica que confundía sacrificio con explotación, obediencia con sometimiento y devoción con control. Las voces de los exmiembros no deben ser reducidas a mera anécdota. Constituyen piezas esenciales para la reconstrucción histórica y para la identificación de patrones que la sociedad debe evitar repetir. En este punto de la narración conviene detenerse en un dato sencillo pero revelador. La apariencia puede engañar. La postal de praderas verdes y casas alineadas no revela las tensiones dentro de los hogares, las noches en que una familia discutía en secreto la salida, ni las ocasiones en que un joven descubrió, fuera del cerco informativo, que podía estudiar, trabajar y vivir de forma autónoma. Esa contradicción entre imagen e interioridad es la clave para comprender por qué Gloria logró sostenerse. Ofrecía un sentido de pertenencia y orden que resultaba más fácil de aceptar desde adentro que de cuestionar desde afuera. Si esta historia te interpela, en la descripción encontrarás enlaces al documental Escaping Utopia y a la Gloria Liver Support Trust, organizaciones que han documentado estos hechos y ofrecen recursos de apoyo a quienes buscan salir o recuperarse. El conocimiento es, en este caso, una herramienta de protección. Saber es poder para quien todavía está dentro y para quienes desean ayudar. Al acercarnos al núcleo de la comunidad, aparecen nombres que la tradición institucional y judicial han hecho públicos. Líderes que ejercieron autoridad absoluta, pastores que administraron castigos y miembros que, con diferente grado de implicación, participaron en la normalización de prácticas abusivas. Estas identidades no son un fin en sí mismas, sirven para trazar la responsabilidad colectiva, identificar patrones y comprender cómo la estructura facilitó delitos. Pero la narrativa no puede detenerse en la exposición individual de culpables. Debe también explorar las dinámicas que permitieron que todo eso fuera posible y las consecuencias que hoy siguen desbordando. En los relatos de exmiembros se repite un patrón: la gradual erosión de límites. Primero se normaliza una autoridad más firme sobre la crianza de los hijos. Luego se regula el tiempo de ocio. Posteriormente se establece una regla sobre la participación en las decisiones familiares. Y finalmente, muchas áreas de la vida se convierten en jurisdicción directa de los líderes. Ese proceso no es siempre abrupto. Suele ser una sumatoria de pequeñas concesiones que con el tiempo dejan a los individuos con pocas opciones reales para escapar sin perderlo todo. La tensión aumenta cuando se consideran las implicaciones legales de intervenir. ¿Cómo actúa el Estado cuando se enfrenta a una comunidad que, por un lado, invoca la libertad religiosa y por el otro, está acusada de violar derechos humanos básicos? Los tribunales atraviesan un terreno delicado. Deben respetar el derecho religioso y, al mismo tiempo, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el caso de Gloria, esa tensión quedó en evidencia en procesos laborales, en investigaciones por abuso y en controversias sobre la atención médica de miembros.
Las resoluciones judiciales han sido dispares y, en algunos casos, parciales. Para muchas víctimas, la sensación fue que la justicia fue lenta y que las sentencias, cuando llegaron, no bastaron para reparar el daño. A medida que se sucedían las investigaciones y los juicios, emergieron testimonios que aportaron no solo hechos, sino matices humanos. Una exmiembro recordó la primera vez que cuestionó una orden. «Pensé que estaba pecando», dijo. Otra describió la doble lealtad de quien ama a su familia dentro de la comunidad, pero rechaza la violencia institucional. El abandono emocional que sigue a la decisión de irse puede ser peor que la violencia física. Estas voces muestran que, detrás de la estructura institucional, hay personas que sufren rupturas afectivas profundas cuando deciden abandonar. En este segmento inicial del relato, tenemos ya varios elementos claros. Gloria es una comunidad construida alrededor de una figura carismática y de una lectura literal de las Escrituras. Su organización combina poder espiritual y económico. Dentro de sus prácticas se han denunciado y probado abusos graves. Y, a pesar de condenas y exposiciones públicas, la comunidad sigue existiendo y adaptándose. Lo perturbador no es solo el pasado, sino la persistencia de un modelo que se reproduce bajo nuevos rostros y, en algunos casos, en nuevas geografías. La historia que sigue, la que explora con detalle los procesos judiciales, las muertes controvertidas, las apelaciones, la expansión internacional y los esfuerzos concretos de reparación, requiere tiempo y precisión para ser contada con justicia. Hasta aquí hemos trazado el mapa inicial, la belleza engañosa del paisaje, la construcción del poder, la normalización de la violencia y las primeras grietas que permitieron que las voces de quienes sufrieron emergieran. Lo que queda por desentrañar es cómo las instituciones actuaron, qué fallas permitieron la continuidad del daño y de qué manera las redes de apoyo han logrado, con esfuerzo, tender caminos de salida para quienes estuvieran dispuestos a dar ese paso. Por ahora, la pregunta que queda en el aire es esta. ¿Puede una comunidad que sobrevive a la crítica pública transformarse de verdad? ¿O sus cambios son solo fachadas que preservan lo esencial del control? Las respuestas no son simples, pero la urgencia es clara. Donde hay testimonios, documentos oficiales y sentencias, la sociedad debe mantener atento su escrutinio, y donde hay personas heridas, debe ofrecerse ayuda concreta, sin juicios ni espectáculos, solo acompañamiento efectivo. En la siguiente etapa de este relato, iremos a los núcleos más dolorosos de la historia, los procesos judiciales que expusieron las prácticas internas, las muertes que hicieron sonar las alarmas y las historias personales que muestran el costo humano de vivir dentro de una estructura que exigía la entrega total. Los juicios comenzaron a rasgar la piel del secreto. Lo que antes se ventilaba en susurros y pasillos cerrados empezó a entrar en expedientes públicos, denuncias, declaraciones judiciales, peritajes y finalmente veredictos que confirmaron lo que muchas voces llevaban años señalando. Uno de los primeros nombres que detonó la visibilidad fue el de Yvette Olsen, cuya denuncia abrió una vía para que otras sobrevivientes y exmiembros dieran el paso de declarar. Su testimonio, presentado en tribunales y recogido por documentales, describió no solo hechos concretos de abuso, sino la manera sistemática en que la estructura comunitaria protegía a quienes ocupaban posiciones de poder. Las causas penales y laborales que siguieron mostraron tres realidades entrelazadas: la existencia de delitos consistentes con abusos sexuales y violencia institucional, la explotación económica de trabajo no remunerado o remunerado de forma insuficiente,
y la dificultad de las instituciones para romper el cerco de silencio que preservaba a la comunidad. Algunos líderes y miembros fueron procesados y recibieron condenas, en distintos grados y con apelaciones posteriores. En el conjunto de casos más recientes aparece, por ejemplo, la condena de Jonathan Benjamin en 2024, entre varios otros procesos que se prolongaron por años. Las sentencias, cuando llegaron, no eliminaron el debate público sobre la idoneidad de las respuestas estatales. Exmiembros y activistas señalaron demoras, investigaciones laborales que avanzaron a cuentagotas y faltas en la coordinación entre agencias encargadas de protección de menores, inspección laboral y salud pública. En varios procedimientos, la prueba fue compleja. Muchas de las agresiones ocurrieron en contextos de intimidad familiar y comunitaria, sin testigos externos y con una jerarquía que maximizaba el aislamiento de las víctimas. Aún así, los tribunales reconocieron responsabilidades. En casos laborales, se dictaminó que numerosas personas que trabajaban en empresas vinculadas a la comunidad debían ser consideradas empleados y, por tanto, tenían derechos laborales vulnerados. En causas penales, jueces hallaron culpabilidad en varios individuos por delitos que incluyeron abuso sexual y explotación. Junto a las condenas penales, la investigación de muertes en circunstancias cuestionables alumbró otra dimensión de la trama. Decisiones médicas delegadas a la autoridad comunitaria, retrasos en la búsqueda de atención y prácticas de aislamiento que terminaron en tragedias. Dos nombres, entre otros, resonaron por la controversia que generaron: Prayer Ready y Sincere Stand True. En ambos casos, la investigación forense y las conclusiones del coroner no cerraron el dolor ni las dudas de las familias. Los informes oficiales ofrecieron determinaciones que algunas autoridades consideraron suficientes, pero para muchos exmiembros y parientes, las respuestas fueron parciales y no abordaron la responsabilidad colectiva de las prácticas instituidas por la comunidad. Las disputas alrededor de esos inquests subrayaron la tensión entre peritaje técnico y la interpretación que las familias y sobrevivientes exigían sobre la cadena de decisiones que llevaron a cada muerte. El manejo institucional de buena parte de estos procesos fue objeto de crítica pública. Inspectores laborales, la policía y los tribunales enfrentaron acusaciones de actuar con lentitud o de subestimar testimonios cruciales. Es cierto que el diseño legal exige estándares probatorios altos para condenar, que los derechos de los acusados deben ser respetados y que las apelaciones son parte del sistema. Sin embargo, el patrón repetido de retrasos y decisiones que frustraron a las víctimas acrecentó la sensación de desprotección. Para quienes habían crecido dentro de Gloria, la salida no solo significaba romper con una comunidad, implicaba batallar contra una maquinaria institucional que en ocasiones parecía incapaz de comprender la naturaleza cerrada de aquel mundo. Un aspecto que emergió con claridad en los litigios fue la sofisticación organizativa de la comunidad en términos económicos. Empresas agrícolas, talleres y contratos de servicio vinculados al colectivo mostraron una economía interna que generaba ingresos considerables. Documentos judiciales y auditorías parciales ponen de relieve que, en muchos casos, la mano de obra provista por miembros no fue remunerada a estándares del mercado y las ganancias reales quedaban concentradas en la cúpula. Las demandas laborales que terminaron reconociendo la condición de empleados a exmiembros fueron hitos importantes. Implicaron la obligación de reconocer años de trabajo, de ajustar pagos atrasados y, en algunos casos, de reparar daños materiales y morales. Pero las victorias judiciales en el plano laboral no siempre se tradujeron en soluciones integrales para las víctimas. Reconocimiento legal no es sinónimo automático de rehabilitación social, económica o psicológica.
Las confesiones y admisiones públicas de líderes posteriores a la muerte del fundador añadieron otra capa de complejidad. En declaraciones ante medios y autoridades, algunos responsables admitieron que ciertas políticas internas habían sido dañinas o mal planteadas. Esas admisiones fueron pequeñas grietas en una pared de negación colectiva. Para las víctimas eran insuficientes, precisamente porque a menudo venían acompañadas de gestos de minimización o de intentos de reposicionamiento público. La transición de poder dentro de la comunidad demostró que la desaparición de una figura carismática no disuelve automáticamente la red de prácticas que ella instituyó. La cultura organizacional persiste y se adapta, y los rostros cambian sin que necesariamente cambie la esencia del control. En el terreno político y social, la historia de Gloria planteó preguntas sobre el límite entre libertad religiosa y protección de derechos humanos. ¿Cuándo la tutela de la autonomía religiosa se convierte en excusa para vulnerar garantías básicas? Los tribunales debieron transitar este debate. En muchos fallos se mantuvo la premisa de que el Estado debe respetar prácticas religiosas autónomas, salvo que constituyan delitos o violaciones a derechos fundamentales. La dificultad surgió cuando esas prácticas eran internas y la prueba de su transgresión requería testimonios originados dentro de un sistema que había condicionado a generaciones a la obediencia. Mientras los tribunales discurrían, las voces de quienes salieron tomaron un protagonismo distinto. No eran solo testimonios para la fiscalía, sino piezas de memoria y construcción de redes de apoyo. Exmiembros como Theo Pratt, Rosanna Overcomer, Lilia y otros compartieron trayectorias de escape, reconstrucción y activismo. Sus relatos tienen puntos en común. La sensación de traición que sobreviene al descubrir que lo que se asumía como sacrificio era, en muchos casos, explotación. La urgencia de restablecer vínculos sociales fuera de la comunidad. Y la necesidad de recursos concretos, casa, trabajo, formación y acompañamiento psicológico, para poder rehacer una vida con dignidad. Sus esfuerzos dieron lugar a iniciativas como la Gloria Lever Support Trust, que se convirtió en un canal de asistencia, documentación y presión pública para que la reparación no se limite a fallos judiciales, sino que incluya medidas de reinserción. La solidaridad organizada por exmiembros y ONG generó resultados tangibles. Litigios colectivos, campañas de sensibilización, documentación de prácticas y apoyo a los que buscaban salir. En paralelo, el acceso a documentales y reportajes internacionales incrementó la presión mediática y proporcionó plataformas para que las historias de las víctimas llegaran a audiencias más amplias. Producciones como Escaping Utopia expusieron detalles y conflictos que ayudaron a que la discusión pública dejara de ser local para volverse global. La narrativa dejó de ser una curiosidad regional y se convirtió en lección sobre cómo los sistemas cerrados reproducen violencia. La internacionalización del fenómeno fue otra arista preocupante. No se trató solo de un enclave en la isla sur de Nueva Zelanda. La comunidad extendió su alcance a otras geografías, incluida una rama en India. Allí, según informes locales y testimonios, se documentaron condiciones que apuntaban a formas de trabajo coercitivo y a situaciones que pudieron encuadrarse en el riesgo de tráfico humano. Mujeres trasladadas a zonas rurales en Tamil Nadu se encontraron con control de movimiento, obligaciones laborales sin pago adecuado y un aislamiento que dificultaba la denuncia. Estas ramificaciones transformaron al caso. Dejó de ser una problemática nacional para convertirse en un paradigma de cómo estructuras religiosas cerradas pueden reproducir mecanismos de explotación transnacional.
Esa expansión mostró una lógica de reproducción del modelo, la transferencia de normas, la replicación de jerarquías y la utilización de redes familiares y religiosas para facilitar traslados y asentamientos. Donde las normativas locales y los controles estatales son más débiles, la vulnerabilidad aumenta. Investigadores y activistas advirtieron que la capacidad de un grupo para replicar sus prácticas en contextos extranjeros exige respuestas coordinadas entre estados en materia de tráfico, inspección laboral y protección a víctimas de explotación. Paralelamente a la presión pública y a las investigaciones, aparecieron historias que demuestran que la salida es posible, aunque casi siempre ardua. Exmiembros relatan el proceso de reaprendizaje de la autonomía. Desde gestionar un sueldo hasta decidir sobre la salud de los hijos, desde inscribirse en cursos profesionales hasta aprender a convivir con familiares que quedaron dentro. Para muchos, la reconstrucción implicó años, momentos de recaída y pérdidas materiales. Pero también hubo pequeñas victorias, reencuentros familiares fuera de la comunidad, obtención de títulos profesionales y, en algunos casos, políticas públicas específicas que facilitaron la integración de quienes habían vivido en sistemas cerrados. En paralelo al rescate individual, resurgió el debate sobre reparación colectiva. ¿Qué debe hacer el Estado y la sociedad cuando una estructura social ha reproducido daños durante décadas? Las respuestas son múltiples: sanciones penales contundentes, medidas laborales reparadoras, programas de reinserción social y económica y políticas educativas que garanticen que niños y jóvenes de comunidades cerradas accedan a una formación que les permita desenvolverse fuera. Activistas y organizaciones reclamaron que las respuestas no sean solo punitivas, sino transformadoras. Desmantelar redes económicas que sostienen el control, proteger a quienes denuncian y garantizar alternativas sostenibles a quienes deciden salir. A nivel judicial, la ruta no fue homogénea. Hubo condenas que enviaron mensajes claros, hubo absoluciones o decisiones técnicas que frustraron a las víctimas, y hubo procesos que aún hoy generan apelaciones. La dinámica de recurrir, apelar y renegociar sentencias configuró un paisaje legal donde la justicia puede tardar años y, en algunos casos, dejar a las víctimas con la sensación de impunidad parcial. Sin embargo, la acumulación de fallos a favor de exmiembros, la documentación pública de abusos y las presiones internacionales contribuyeron a que la comunidad perdiera cierto grado de impunidad institucional. En el plano religioso y teológico, el caso de Gloria generó debates sobre los límites de la libertad de interpretación. La adopción literal de la King James Version y su instrumentalización como norma social fue un mecanismo de control que los expertos en religión y derechos analizaron con atención. No se trata de desacreditar la fe personal, sino de mostrar cómo textos y prácticas espirituales pueden convertirse en herramientas de coacción cuando son monopolizadas por una autoridad que no admite crítica. Distintos teólogos señalaron que la lectura literal y el aislamiento no equivalen a una espiritualidad sana. La crítica se dirigió a las prácticas de poder, no a la fe en sí misma. El hastío y la indignación que la sociedad mostró frente a algunos de los relatos obligaron a repensar políticas de protección. Instituciones de salud, servicios sociales y agencias de trabajo empezaron a diseñar protocolos específicos para comunidades cerradas, cómo detectar señales de abuso, cómo representar judicialmente a víctimas que han sido aisladas, y cómo articular programas de reinserción que consideren la complejidad cultural y emocional de quien sale. Esos desarrollos no son uniformes, pero sí representan un avance.
el reconocimiento de que la protección requiere medidas especializadas, coordinación interinstitucional y recursos a largo plazo. El esfuerzo de reparación ha contado también con alianzas entre exmiembros y organizaciones internacionales. La documentación de casos en informes y documentales facilitó la creación de redes de apoyo que trascienden fronteras. Para quienes han trabajado en la rehabilitación, el objetivo esencial es doble: garantizar justicia y acompañar la reconstrucción personal y comunitaria, protegiendo a quienes deciden denunciar y ofreciendo alternativas viables a quienes buscan rehacer su vida. A medida que nos acercamos al presente, la incógnita sobre la posibilidad real de reforma en la comunidad persiste. Algunos líderes recientes han prometido cambios, otros han sido implicados en nuevos procesos. La evidencia más contundente es que el problema no se circunscribe a la persona del fundador. Las estructuras de poder y la cultura institucional se reproducen con mecanismos que requieren intervención sostenida para ser erradicados. Por eso, la narrativa insiste: este no fue un episodio puntual, sino un modelo que ha demostrado capacidad de persistir. Para comprender el alcance del daño, hay que mirar también los efectos intergeneracionales. Las prácticas de crianza autoritarias y el control total sobre la educación y la información generan huellas duraderas. Generaciones con dificultad para articular proyectos vitales fuera del circuito comunal. Marcos afectivos marcados por la dependencia y la desconfianza hacia el afuera. Reparar esas secuelas es un proceso que exige políticas públicas con mirada de largo plazo, atención psicológica especializada, oportunidades educativas, programas de empleo y un diseño legal que facilite la reparación material sin que ésta sea únicamente simbólica. En ese mapa, la labor de la Gloria Lever Support Trust y de activistas locales aparece como imprescindible. No solo ofrecen asistencia práctica, hogar temporal, asesoría legal, formación profesional, sino que también funcionan como observatorios que recopilan denuncias, acompañan procesos judiciales y presionan por reformas. Su trabajo demuestra que la protección efectiva requiere no solo sanción, sino acompañamiento. La restauración social requiere recursos humanos, financieros y políticos que la marginación de víctimas difícilmente obtiene sin aliados. El relato que aquí se cuenta no pretende cerrar cada herida con un epílogo simplista. Las consecuencias de décadas de control, explotación y violencia no desaparecen con una sentencia ni se corrigen con una disculpa pública. Sin embargo, la visibilización, la solidaridad organizada y las decisiones judiciales que reconocen responsabilidades componen una trama de resistencia. Cada exmiembro que rehace su vida, cada fallo judicial que reconoce un derecho vulnerado, cada informe que documenta patrones abusivos contribuye a que el fenómeno se vuelva más difícil de reproducir sin ser detectado. Hay además una lección preventiva que conviene enfatizar. Las señales tempranas de una comunidad en riesgo no son siempre dramáticas. Uniformes, horarios estrictos, discursos contra el mundo exterior, límites severos a la información y estructuras jerárquicas cerradas pueden parecer a primera vista rasgos de una identidad cultural o religiosa. El problema aparece cuando esas prácticas se vuelven instrumentos de control absoluto y cuando cualquier cuestionamiento es calificado como traición. La vigilancia ciudadana, la sensibilización profesional de docentes, médicos y trabajadores sociales, y la capacidad receptiva de instituciones estatales son vitales para detectar y responder a tiempo. A la hora de evaluar por qué este caso es uno de los cultos más perturbadores, no basta catalogar delitos. Lo perturbador está en la combinación sistemática de elementos:
Es la mezcla entre carisma fundador, control doctrinal, poder económico concentrado, mecanismos de aislamiento y, sobre todo, la normalización de la violencia, lo que convierte al fenómeno en algo que trasciende la anécdota criminal. Lo que lo hace persistente es el hecho de que esas piezas se retroalimentan. La economía sostiene la estructura, la doctrina justifica actos y la jerarquía protege a quienes ejercen el poder. Hoy la comunidad sigue vigente en formas distintas, con líderes nuevos, con rostros que intentan gestionar la imagen pública y con facetas que buscan normalizar la vida cotidiana. Pero la persistencia no equivale a impunidad indefinida. La acumulación de denuncias, condenas, investigaciones internacionales y la labor de apoyo a exmiembros han generado un entorno donde la vigilancia pública es mayor y donde las herramientas legales y sociales se han fortalecido. Aún así, la tarea no está terminada. Quedan casos sin resolver, víctimas que requieren reparación y prácticas que deben ser erradicadas. Para quien escucha o lee esta historia, la pregunta que queda es práctica. ¿Qué se puede hacer? Primero, informarse con fuentes verificadas, documentales responsables, sentencias públicas y reportes de organizaciones que trabajan con sobrevivientes. Segundo, apoyar a quienes ofrecen ayuda concreta. La Gloria Lever Support Trust es un ejemplo de organización que canaliza asistencia y recupera testimonios. Tercero, compartir la información de forma responsable para visibilizar casos sin sensacionalismo ni revictimización. Y finalmente, presionar para que las instituciones dispongan recursos y protocolos adecuados para actuar frente a comunidades cerradas. La memoria colectiva también juega un rol. No se trata solo de castigar el pasado, sino de construir garantías para el futuro. Eso implica reconocer que la fe personal y comunitaria merece respeto, pero que la libertad religiosa no cubre violaciones de derechos ni prácticas que dañan a menores y adultos. Implica, además, dotar a sistemas educativos y de salud de herramientas para identificar señales de riesgo y establecer rutas de protección que no dependan exclusivamente del denunciante, exponiéndose sin redes. Esta historia, como muchas de las que tocan estructuras cerradas y abusivas, es una llamada a la atención permanente. La belleza de un paisaje no exime del deber de proteger la dignidad humana que vive en ese mismo paisaje. La existencia de comunidades religiosas no debería convertirse en una cortina de impunidad. Donde hay testimonios, documentos oficiales y sentencias, la sociedad tiene la obligación ética y legal de mantener el escrutinio y, sobre todo, de ofrecer recursos que permitan la reparación y la reinserción. Si este relato te movió, comparte este video para ayudar a visibilizar a quienes todavía están dentro y para apoyar la labor de quienes trabajan en su rescate y rehabilitación. En la descripción encontrarás enlaces al documental Escaping Utopia y a la Gloria Lever Support Trust, que ofrecen información verificada y vías de apoyo para exmiembros y sobrevivientes. Mantener la historia viva con rigor y compasión es parte de la obligación colectiva, no dejar que la belleza del valle sirva de telón para lo que allí ocurrió y sigue ocurriendo.